Hoy he decidido hacer este espacio para compartir con ustedes diferentes pensamientos de nuestro libertador Simón Bolívar. Es de gran importancia al momento de que ustedes decidan estudiar la vida del libertador Simón Bolívar, que hagan un trabajo cronológico alrededor de la vida del padre de la patria. Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de julio de 1783 y muere en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. La primera fase que deben estudiar de la vida del libertador, o no de la vida del libertador, sino de Simón Bolívar, es ese Simón Bolívar niño, que entre 1783 a 1786 vive sus primeros años. Es toda esta parte donde es amamantado por las esclavas en San Mateo, donde recibe todo ese afecto y donde crea ese vínculo con todas estas personas que les rodeaban en esta casa de campo familiar. Además debemos resaltar que a los 3 años pierde a su padre, entonces eso es importantísimo tenerlo claro. Simón Bolívar es un hombre que crece sin padre. A los 9 años pierde a su madre, entonces es huérfano de padre y madre a muy temprana edad. Y luego nos encontramos con un Simón Bolívar rebelde, un Simón Bolívar a un niño joven que no acataba muchas de las normas sociales que habían e intentaban imponerle. Por supuesto que con tantos dolores que vivió es apenas entendible y con tantas pérdidas a temprana edad, porque recordemos que una vez muere la madre del libertador, él con 9 años también, habiendo perdido padre y madre, prácticamente pierde a sus hermanas, porque sus hermanas fueron casadas rápidamente, ¿no? Entre ellas, nuestra antepasada Juana Nepomucena Bolívar Palacios. Allí nos encontramos con un Simón Bolívar que se enfrenta a la necesidad de formación, y es donde aparece un primer Simón Rodríguez que influye mucho sobre la vida de nuestro libertador. Posterior a esto, y con la constitución de su primo Aristilleta de un mayorazgo en favor de Simón Bolívar para que heredara estos bienes, y lo constituye en favor de Simón Bolívar porque su hermano Juan Vicente, que era mayor que él, se supone que debía ser el heredero principal de los bienes de la familia Bolívar Palacio. Por eso es que su primo Aristilleta, siendo clérigo, le deja sus bienes condicionadamente a Simón Bolívar. Uno de los requisitos para heredar esos bienes era que se casara con una mujer de una estirpe particular y con unas condiciones particulares. Y es por eso que lo envían en un primer viaje a España a que se forme. Ahí nos encontramos con un Simón Bolívar de 16 años que empieza a formarse con todos los modales y protocolos de la corte. El Marqués de Ustari juega un papel crucial en esta etapa de la vida de Simón Bolívar joven, y comienza a florecer en su corazón tal vez esos primeros sentimientos de amor que en 1812 ven consolidados con su unión matrimonial a María Teresa Rodríguez del Toro. Una vez se casa con María Teresa Rodríguez del Toro, él regresa a América. Una vez se establecen en Venezuela, María Teresa a los 8 meses, poco antes de 9 meses de haberse casado, muere muy joven y trágicamente. Y esto parte nuevamente la vida del libertador, y ahí nos empezamos a encontrar con un Simón Bolívar más adulto. Un Simón Bolívar que regresa a Europa con las penas de la muerte de María Teresa, a una Europa que no es cualquier Europa, es la Europa de Napoleón, es la Europa de la Revolución Francesa, es una Europa que estaba en constante y repentina transformación, intentando apaciguar todo el dolor que le había causado la muerte de María Teresa Rodríguez del Toro. Acude a su prima Fanny Duvilar, acude a los salones parisinos, en una etapa de intención de separarse del dolor, de divorciarse de todo ese inmenso dolor y de toda esa frustración interna de lo que había vivido nuestro joven Simón Bolívar hasta ese momento. Tiene unos percances en París, porque se ve que no vacilaba en dar sus opiniones abiertamente, y en algún momento tal vez hizo algunas opiniones frente al hijo de Giuseppine, la esposa de Napoleón, en contra de toda la obra de Napoleón Bonaparte, y le pidieron que abandonara el país. En ese momento se había vuelto a encontrar con Simón Rodríguez, y es donde continúan su viaje por Europa, y posteriormente va al Monte Sacro en Italia y hace aquel juramento de dar libertad a nuestros territorios.
Cuando regresa nuevamente a América nos encontramos con un Simón Bolívar que, aunque había perdido a María Teresa, había apaciguado un poco el dolor de su alma y al mismo tiempo había encontrado lo que pudiera ser una causa que enrumbara su vida. Cuando llega a Venezuela, esa es una Venezuela diferente, es una Venezuela que está entre las disputas de los problemas que había con España y Francia. Acababan de nombrar luego un nuevo emperador, monarca francés en España, habían unos problemas dentro de todo lo que era la corte, y esa Venezuela intentaba, eso que hoy conocemos como Venezuela, intentaba dar un cambio. No debemos descartar todo el proceso que había seguido Francisco de Miranda, que fue crucial y base para lo que luego fue la obra de Simón Bolívar. En ese momento, Simón Bolívar, joven y muy acaudalado, busca a Francisco de Miranda, comienzan todo ese primer proceso, la Junta, el Cabildo, Caracas, todas estas cosas que se dan, y nos encontramos con un Simón Bolívar que allí parte, un Simón Bolívar ya militar, un Simón Bolívar que con mucha juventud comienza la acción en la vida. Entonces, ya ahí estamos entrando en otra faceta. Cuando se pierde toda la Primera República, se dan las capitulaciones, Puerto Cabello, arrestan a Miranda, Simón Bolívar le perdonan la vida y se va a Jamaica. Jamaica era un puerto británico, el duque de Manchester estaba allí, él intenta buscar al duque de Manchester, ya no un Simón Bolívar rico, era un Simón Bolívar que se había quedado prácticamente sin nada, porque todos sus bienes fueron confiscados en aquel momento, al igual que los de la familia Bolívar Palacios en gran medida. Entonces, ese Simón Bolívar que nos encontramos en ese momento es un Simón Bolívar de adversidades, un Simón Bolívar que demuestra que no solo es fuerte, con un gran caudal económico, sino que demuestra también ser fuerte con todo esto que le había sucedido. Los británicos no le ayudan, y después de vivir y sufrir un atentado contra su vida, incluso su propio edecán, ahijado, Pío, termina muerto porque intenta asesinarlo, se ve que conspiraron y convencieron a Pío de que le asesinara, ¿no? Un capítulo también muy triste porque termina de perder incluso los seres queridos que tiene junto a él. Eso le hace a nuestro Simón Bolívar joven militar ver la imperiosa necesidad de marcharse de Jamaica. Ahí es donde se encuentra con Brión y toda esta gente y viaja a Haití. Haití era la primera nación libre del hemisferio, en ese espacio del hemisferio después de que se diera la independencia de los ingleses en los Estados Unidos de América. Así que Haití era un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Cómo estas personas de raza negra habían logrado darse un gobierno, habían logrado constituir una república, ¿cómo era posible aquello? Y la respuesta estaba en Petión. Petión, padre de esa independencia, recibe a Simón Bolívar en Haití, y cuando le recibe, comienzan a ver la oportunidad de que Simón Bolívar vuelva nuevamente. Debo resaltar y rescatar que en 1815 en Jamaica hay un documento importantísimo, que es la Carta de Jamaica, que muestra a ese Simón Bolívar visionario, que ya alcanzaba a percatarse de todo lo que había que hacer y de los errores cometidos hasta el momento y de lo que se soñaba construir posteriormente. Bueno, continúa la historia. Simón Bolívar llega a Haití, en Haití se reúne con Petión y Petión dice, bueno, si hay un consenso y llega a haber una unión entre todos ustedes, porque recordemos que se había desmoronado toda esa primera república, he pasado por alto algunos capítulos de Cartagena, que luego hablaré de ellos, y Petión prácticamente podemos concluir que les brinda ayuda. Cuando les brinda ayuda en armamento, les brinda ayuda en municiones, en todo lo que necesitaban, ellos regresan a la expedición de los Cayos de 1816 y otros procesos que hay ahí en medio, y comienza a darse una segunda fase de un Simón Bolívar militar en una segunda fase, después de superar todas aquellas tragedias. Vamos por 1816 en este pequeño resumen. Yo posteriormente a este video haré otros videos donde seguiré explicando las siguientes partes de la vida del Libertador para que todo aquel que desee estudiarla comprenda por dónde ir llevando estas situaciones. Les habla Michel Capelo, descendiente de la familia Bolívar. Un abrazo a todos.